Mis amigos, en esta semana el presidente Abinader pues ha promulgado este proyecto de ley tan controversial, el tema de tasa cero para unos 67 artículos de primera necesidad, y realmente ha sido un tema que está todavía generando controversia, pero lo cierto es que ante todas estas variables que tenemos de inflación, sobre todo en rubros tan sensibles y otros que son materia prima para producción, por ejemplo, sobre todo el tema de fertilizantes y demás, pues que van a traer consigo pues que la producción agrícola pues tengan incrementos, y lo que se está tratando con esta ley transitoria de unos 6 meses, es poder por lo menos mientras primero el tema del efecto de la pandemia, residual que nos deja la pandemia de estos incrementos, que no se siga produciendo o transfiriendo al ciudadano, y consigo entonces desmontar una serie de aranceles en rubros como las carnes, las mantequillas, la leche en polvo y todo ese tema. Pero realmente la preocupación que tiene muchos ciudadanos, Susana, es que pueda esto servir como una especie de canal para compensar cuotas de deuda de políticos y demás. Y yo creo que ante estos temores de algunos sectores, lo que hay es que convertirse en vigilante de que estas disposiciones que el presidente de la República, con todas las intenciones, ha plasmado, ha aprobado, pues se puedan aplicar para que beneficie a la mayoría, porque la verdad es que temas como las carnes, sobre todo la carne de pollo, pues puedan entrar al país. Claro, tenemos un tema, y es el tema de la producción local, que al final lo que debe de existir es un balance entre una cosa y otra. O sea, porque evidentemente si hay una importación, por ejemplo, de carne y de fertilizante, Basilio, también en el caso de los productores agrícolas, y de carnes, por ejemplo, pero tú mencionaste algunos rubros, por ejemplo, en el caso del maíz, y con el maíz y con los alimentos, ¿verdad?, es que se crían los pollos en Moca y demás puntos, ¿verdad? Entonces, evidentemente, el productor local también va a recibir, Basilio, va a ser favorecido o recompensado o compensado desde un punto de vista. Sí, y yo creo que, por ejemplo, justamente en esta semana anunciaba Inespre que iba a vender huevo a 3 pesos. A través de un acuerdo para comprarle a los productores. Yo creo que justamente lo que corresponde es que el gobierno pues pueda mantener un monitoreo con la producción local, porque fíjate qué es lo que pasa, Susana. Que los productores locales se quejan de lo siguiente, que a veces tienen buenas cosechas, tienen buena producción, pero entonces los precios se caen. Entonces quedan endeudados en esos procesos, y el gobierno lo que le corresponde hacer es mantener equilibrio entre estas facilidades que se han aprobado y entonces el monitoreo de la producción local, para que una cosa no afecte a la otra. Porque si la producción local mantiene equilibrio, y si hay un tema en un momento de sobrecosto que va a elevar precios, pues entonces ahí debe de intervenir el gobierno a través de los mecanismos que tiene para adquirir esas producciones y esa cosecha. Esa cosecha, o sea que ha sido, fíjate que eso no es una práctica vieja. No, es una práctica vieja, sí. No es una práctica nueva, como tú dices. Por ejemplo, en el mismo caso de la institución como Inespre, ese ha sido, vamos a decir, las funciones de Inespre, comprarle a los productores esa, ¿verdad?, valga la redundancia, esa producción, esa cosecha completa, y venderla al consumidor final a precios más bajos. Sí, asumir los costos. Asumir los costos operacionales. Sí, porque es lo mismo, porque el gobierno se está liberando de cobrar unos aranceles. Sencillamente lo que hace adquiere del productor local, ¿verdad?, asume la inflación
y se la transfiere entonces, por ejemplo, con ese ejemplo mismo de los huevos. O sea, si un huevo cuesta, vamos a suponer, 10 pesos y lo está comprando a X, lo está transfiriendo a 3, pues entonces está asumiendo la diferencia. Entonces, pero la verdad es, Susana, mira, que me decía alguien estos días que si manejar una empresita pequeña y hay conflicto, ahora imagínate manejar un país y la verdad es que al presidente Luis Abinader le ha tocado una administración muy compleja, porque además de todos estos eventos que estábamos mencionando, también tenemos todos estos conflictos desde el punto de vista de sociales, ¿verdad? Fíjate, por ejemplo, que ahí están todos estos activistas sociales, ¿verdad? Como tú dices, demandando una serie ¿verdad? de reivindicaciones y el país tiene que seguir, el gobierno tiene que seguir haciendo ¿verdad? Lo que corresponde, que es desarrollar acciones para generar empleo, para generar riqueza, porque al final con eso es que se construye un país, o sea, con que la gente pueda tener trabajo, que el que invierte pueda tener ganancia, de esa ganancia pagar los impuestos, y de ahí entonces pues vendrá toda esa maquinaria. Que hablando, por ejemplo, de ese mismo tema, vimos que en esta semana el presidente conformó lo que es la coordinación de la zona fronteriza y se comprometió a ser un promotor de vender las bonanzas de este sector. Yo creo, Susana, que definitivamente, fíjate que como bien anunciaba el presidente, que tiene ya una ley con 16 años y que los resultados, ¿verdad?, no han sido lo que realmente se plasmaron. Y básicamente diríamos, si esta ley no ha logrado ese objetivo, que yo diría que el principal objetivo de una ley en frontera, Susana, es que sirva de un hilo de control, de un hilo de retención de la gente, de que la gente pueda ver en esas zonas una oportunidad de quedarse en su localidad, de crecer en su localidad, de hacer su casita, de seguir creciendo. Y yo creo que una de los objetivos que pobremente se han logrado con esta ley ha sido eso. O sea, si te fijas, parece que los empresarios no han visto en esa zona el suficiente beneficio para trasladarse, porque tenemos que estar claros de que la industria opera por logística. Y me explico. Por ejemplo, si tú fabricas un rubro y estamos claros que en esa zona tú no vendes lo que fabricas, o sea, porque es una zona pobre, o sea, ahí tú no tienes consumo. Tú vas a tener que mover esas producciones a las zonas de consumo. ¿Y cuáles son las zonas de consumo? O tú vas a exportar, lo vas a vender en otro país, o lo vas a traer a las ciudades donde tú tienes grandes poblaciones y hay mayor capacidad de consumo. Ese es el punto, Basilio. Ese es el punto clave en estos pueblos que se encuentran tan distantes de los cascos urbanos. Entonces, yo voy a producir en Pedernales para exportar, ¿verdad? O yo voy a producir en Pedernales para vender en los cascos urbanos. Entonces, esa determinación, todo esto de la ley 1221, excelente, porque la intención es buenísima, desarrollar esos puntos tan distantes. Pero el empresario, Basilio, lo que busca son ganancias. Ganancias al menor costo y mayores ganancias. Todo eso de la generación de empleo, claro, va a generar empleo porque sin empleados no va a poder desarrollar su actividad económica. Pero evidentemente, ¿para quién produzco? ¿Cuál es el tipo de empresa que va a estar en la zona, en esa zona fronteriza? Me conviene estar desde el punto de vista de aranceles mejores y todo lo demás, pero y trasladar mi mercancía
a los puntos que tú mencionabas. ¿Hay negocio para mí en eso o no hay negocio? Susana, y agregarle algo adicional que va en contra de, diríamos, de los propósitos de generación de empleo, y es la tecnificación. Fíjate que Ese es otro muy buen punto, la tecnificación. Ese es otro muy buen sí, punto. sí, porque mira qué sucede, la tecnificación, por ejemplo, hoy tú tienes industria que están operando a un mínimo de personal, ¿verdad? Entonces, eso no ayuda la intención en ciertos sectores, en ciertas zonas. Por ejemplo, porque esa es otra de las cosas que el gobierno o el Estado debe de procurar, y es incentivar cierto modelo de negocio para que ese modelo de negocio sí te impacte. O sea, sí impacte lo que tú quieres, que es la generación de empleo. Por ejemplo, esto, para ponerte un ejemplo, fíjate que nosotros, por ejemplo, no tenemos en nuestro país ya esas industrias textiles que teníamos antes. Tú recuerdas que Sí, teníamos sí. grandes industrias Grandes textiles. industrias. Pero hay otro elemento, aparte de la tecnificación, Basilio, de la que mencionabas, y es el recurso humano. Los talentos que estarán gestionando y dirigiendo esas instituciones o esas empresas en esos puntos tan distantes. Si nosotros, por ejemplo, tú lograr que un profesional, que un gestor de éxito, se traslade desde las ciudades, no estoy diciendo ni siquiera desde Santo Domingo, desde las principales ciudades a puntos tan remotos, te cuesta como empresa. Bueno, Te el cuesta. ejemplo más palpable, fíjate lo que tienes que invertir, por ejemplo, la zona este, o sea, por ejemplo, el área de Punta Cana, para tener, por ejemplo, profesionales de alto nivel con ellos. O sea, el paquete de El beneficios. paquete salarial sí es superior más de muchas veces a lo que se recibe aquí en las ciudades. Entonces, eso eleva evidentemente los costos. Y aún así, esos puntos pierden personal valioso, gestores valiosos, porque deciden no irse por todo lo que representa, mover la familia y todo lo demás. Entonces, ¿No? son puntos muy Y particulares. hay temas, la misma calidad de vida que tú tienes, por ejemplo, en Pedernales, no es la misma que tú tienes, por ejemplo, en el área de Punta Cana, para mover la familia y el tema de educación. O sea, que es diríamos, son retos que tienen los estados cuando tienen estas franjas de pobreza, y definitivamente era como decía el presidente, o sea, si hay voluntad política para poder motorizar este tipo de iniciativas, pues se pueden lograr muchas cosas, pero lo cierto es que esperemos que con este cuerpo de coordinación, que de hecho, Susana, me parece que esa comisión es muy grande, o sea, tiene demasiadas instituciones involucradas. Es correcto. Demasiadas instituciones involucradas. Eso es cuestionable desde mi punto de vista. Sin embargo, Basilio, debo decirte que yo estoy muy optimista ¿verdad? Con esas inversiones. Sobre todo, para mí lo más importante es la voluntad de que las cosas se hagan. Por ejemplo, tú mencionabas ahorita Punta Cana. Y Punta Cana, 25 años atrás que lo conozco, 30 años atrás que conozco Punta Cana, no es el Punta Cana de hoy. Y producto, ese cambio no es más que la inversión, el deseo de que las cosas cambien. Por ejemplo, 30 años atrás decirte que te fueras para Punta Cana ganando un salario 10 veces duplicado a lo que ganabas acá en la capital, como quiera te lo pensabas. Ahora te dicen, vete a Punta Cana, y tú en Punta Cana tienes casi la misma calidad de vida que tienes aquí en la ciudad, ¿verdad? Te lo puedes pensar, pero 30 años atrás no era así. O sea, que la decisión y la inversión van a ayudar muchísimo. Claro, es un proceso que se llevará un tiempo, pero yo confío en que las cosas van a cambiar en la zona fronteriza. Sí, y de hecho con la propia, diríamos, con esta visión que tiene el presidente de la República de empujar, porque el presidente está claro hacia dónde debe de enfocar lo que es la productividad. Y fíjate que está haciendo una combinación entre el turismo, entre la inversión en producción. O sea, él está enfocado en eso porque, amén de las otras, por ejemplo, de los sectores agrícolas y demás, que eso está caminando, ¿verdad?, con los proyectos que ya. Pero él está claro que hay
una gran generación de recursos económicos para el país a través de estas inversiones que se están, en cada, diríamos, cada día hay una motivación para que inversionistas estén interesados en explotar pedernales, en seguir creciendo las demás zonas. Y yo creo que ya en este momento que estamos, diríamos, prácticamente saliendo de este tema de la pandemia, pues hay una oportunidad y es aprovechar, porque creo de hecho, Susana, que el país está en un momento muy oportuno en todos los sentidos para seguir atrayendo esas inversiones. Y esperemos que se puedan seguir, y como bien decía el presidente, decía que en todos los países hay incentivos. Sí. Hay incentivos, entonces... Eso es lo que atrae el inversionista. Así es, así es. Y eso yo creo que son de las cosas que nosotros tenemos que aplaudir, porque evidentemente la tarea de cada gestión, de cada jefe de Estado, es generar empleo, es generar riqueza, porque con eso es que podrán cumplir su agenda social y su agenda de inversión, como así lo ha anunciado con todos estos proyectos, que yo entiendo que una vez se comiencen ya a materializar, pues van a dar respuesta. Por ejemplo, fíjate todas estas inversiones que se están haciendo en Santiago con el monorriel, se está hablando de las inversiones que se están haciendo en las circunvalaciones. O sea, de hecho, Susana, ese tema de las circunvalaciones, fíjate que eso va a transformar todo lo que es las zonas de conexión entre las ciudades. O sea, porque en la medida que tú, si va para San Juan, no entra por Baní, o sea, sino que coge una circunvalación, y en Asua coge una circunvalación. O sea, los tiempos que se acortan mucho, porque de eso se trata, de poder tener un contacto con las zonas, y sobre todo las zonas productivas. O sea, que tú puedes entrar y salir con esas, ¿verdad? Esas cargas de bienes, y colocarlo donde corresponde en tiempos razonables. Esa circunvalación y todo lo demás es muy al lugar, Basilio, porque eso te abarata costo. En la medida en que tú ahorras tiempo, pues también vas a percibir un ahorro de combustible. Entonces, tus tiempos, tus cargas, pues serán más ágiles y tendrán un retorno mucho más efectivo. Definitivamente, Basilio, hay dos palabras clave en todo esto, y es inversión, garantías de seguridad. Son los elementos clave para que se dé la inversión, sobre todo la inversión extranjera. Así es. Al presidente que sigamos controlando y tratar de garantizar la seguridad ciudadana, porque eso es lo que genera confianza para que las inversiones realmente puedan llegar. Así que nos vamos arriba y regresamos con el próximo segmento del programa.